Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la primera edición del Matiz de las Palabras, una producción de Tres y Medio. Este es su espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y casos reales acompañados por Héctor y Demián. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Muy bien, muy emocionados por estar aquí en este primer capítulo. Muy emocionados, por favor, cuéntanos todo lo que nos tienes que contar. Eso es lo que quiero, emoción. Bueno. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar sobre muerte, les voy a platicar sobre neurosis, sobre duelo y sobre melancolía. Es justo lo que necesitaba esta semana, güey. Justamente Así como, Yo no estaba tanto, pero esperando este dale. tema Héctor así, me estaba, ahorita que te fuiste al perfecto. baño, Héctor me estaba preguntando Cosas ya bien... cosas bien hard que le digo, espera. ¿Cómo se amarra la gente? No sé si hardcore, pero sí softcore. Ah, verdad. Es bien software. Bueno, yo primero quiero platicarles sobre un libro escrito por Sartre. Se llama La náusea. Es el primer pensador existencialista. No sé si ustedes conocieron también a Simone de Beauvoir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se cuestiona sobre la existencia de la humanidad? Ajá, que habla sobre el... O sea, en ni sí, siquiera por los ejemplo, griegos hicieron eso. dentro de la rama de la filosofía existen varias ramas, ¿no? Y una de ellas es el existencialismo. Entonces él utiliza el existencialismo para hablar sobre este personaje que es el principal de la novela que escribe, se llama La náusea. Mi pregunta, o más bien mi aclaración es, ¿el existencialismo es entonces una corriente de pensamiento muy Sí. posterior? O sea, es No, una no, cosa no. que no viene como digamos... No, yo todavía se enseña en escuelas. El existencialismo es fundamental. No, muy posterior en plan, en la antigüedad, por ejemplo, los griegos no pensaban sobre existencialismo. Sí, También, bueno. sí. Sí, pues es pensar sobre el ser. Antoine, que es el personaje de este libro, cansado de sus viajes, de sus aventuras, de su vida y de su existencia, llega a Bouville para descansar y para escribir. Bouville. Así es, ¿qué quieres? Estaba cansado de sus aventuras y de su... ¿Qué más? De su vida y de su existencia. O sea, había ¿Quién se tenido casa mucho de...? sexo con mucho... Pues había tenido, yo creo que una vida larga. Pues mira, para tener muchas aventuras y aburrirte, güey. Así como, ¿sabes qué decían las señoras de Vicente Fernández cuando yo era niña? Que había tenido tanto sexo con tantas mujeres que se aburrió y por eso se hizo gay. Y yo, señora, no mames. Bueno, pero bueno. Bueno, Alejandro Fernández es Alejandro Fernández. Pero. Ese será otro Pero tema. Antoine Ese es será... Antoine. Dice, parece ser que cuando llega a esa ciudad comienza con una vida monótona, sin altibajos, una vida plana y sin eventos, de interés o de infortunio. Antoine parece que se deja de sorprender por los eventos de la naturaleza misma que suceden a diario. Entra en una especie de burbuja de metal transparente, donde puede observar y ser observado, pero sin producir cambios o transformaciones, como si todo le pareciera plano o superficial. Podemos entender que esta característica de vacío superficial es consecuencia de su ruptura con Annie, una mujer que aparentemente fue su pareja por mucho tiempo y que aún ahora, después de 4 años de distanciamiento, de no saber nada de ella y ella nada de él, sigue pensando en su existencia y esa imagen que le sigue provocando sensaciones y pensamientos melancólicos. Güey, o sea, solamente como que fantasea con lo que pudo haber sido. No Todo creo el que día. fantasee con lo que pudo haber sido. Yo me imagino que... O sea, sufre entonces. Porque si tienes pensamientos de ese género, o fantaseas o sufres. Pues puede ser que sí. Yo creo que el sufrimiento era algo que venía cuando él pensaba en ella, ¿no? Sí. Pero hay algo de lo que no se da cuenta Antoine. Y es que está tan concentrado en escribiendo su novela, en Annie, en el Café Mably, en las calles de Bouville, de las luces, en el autodidacta, en la biblioteca, en los libros, en lo que pasa a su alrededor, en los objetos, en las cosas que hay detrás de los objetos, lo que hay de frente de ellos, lo que está debajo y lo que está arriba. Deja de sentir lo que tiene que ver con él, y hasta que aparece como una especie de asco, una especie de mareo que le cae como un peso sobre los hombros y de lo cual no puede escapar. Aparece entonces la náusea y deviene el miedo, miedo a algo, a las cosas, a los objetos, a Annie, a sí mismo, miedo y náusea de su propia existencia. Antoine en su diario va describiendo cada cosa que ve, cada cosa que sucede en las calles, en su casa. Escribe sobre todo lo que piensa, de sus pensamientos que evocan,
uno detrás de otro, como una fila de personas cuando algo se regala. Estos pensamientos que aparentemente no tienen ningún sentido, pensamientos aislados y que no los puede esconder, no puede hacer que cesen, que se vayan de su cabeza. Pensamientos que asaltan en cualquier lugar, en la cafetería, en la biblioteca, en su habitación, y que no se vinculan con ningún acontecimiento en específico, que además estos pensamientos no los considera como suyos, sino que dice que le vienen por detrás, y que entonces recorren toda su cabeza hasta ponerse entre sus ojos, hasta arriba de su nariz. Son pensamientos que vienen del exterior y que se sienten impulsados a cumplirlos, de las cosas que existen, o como si las cosas no fueran realmente esas cosas que aparentemente son, sino que son otra cosa y no la cosa en sí. Eso mismo piensa de él. Es como la película de You, ¿no? ¿Cuál? No la he visto. ¿El anime? No. ¿You? ¿Una U nomás? No, You como tú en inglés. Como tú, no sé si se llama en español. ¿En dónde? ¿En Netflix o dónde? Ajá, en donde un chico está en el cuerpo de una chica y viceversa. No se las voy a spoilear, pero No estoy se las punto va de a spoilear, hacerlo. pero tienen que verla. O sea, la cuestión es que viven en tiempos distintos y él a veces despierta en el cuerpo de ella y al revés. No mami. Entonces, esta cuestión que dices de que ya lo está pensando todo el tiempo, incluso cuando es cansado, ya, o sea, pues sí se ve que sufre y es también una obsesión. Mi pregunta es, ¿está delirando? O sea, ¿se la alcanza a imaginar en cuerpo o solamente la piensa No, incesantemente? no, yo me imagino que son pensamientos, son recuerdos. Es más como una ansiedad, pues. Sí, es no, ninguna es que justamente alucinación. es justamente lo que decía al principio, es hablar de neurosis. La neurosis son pensamientos consecutivos que aparentemente no tienen ninguna razón entre ellos y que todo el tiempo estás pensando de que el objeto, la cerveza, la calle, esta persona, los lentes, No, pum, pues y todo yo el creo que tiempo todo el estás... mundo hemos visto una persona neurótica. Exacto, pero por ejemplo todos somos Son gente neuróticos. muy nerviosa. Pero lo sabemos controlar. Pero por ejemplo, ya que que fuera una patología. Ah, ok, es cuando ya interfiere como en tu vida. Exacto, ¿sabes? O sea, Pero ¿por qué se gesta? Fíjate, ¿por qué se gesta la neurosis? Porque entonces estos pensamientos cumplen una función. ¿Cuál? No pensar en eso otro. o sea, si te están tratando de entretener para que no vayas al Por problema. decirlo así. Pero aún es un círculo vicioso porque te enojas más. O sea, es una rabia muy... O sea, te hierve la sangre. Ni siquiera es como una rabia que dices como, ah, puta madre, tengo toda la razón del mundo. Es más como que te desencadenas como Hulk. Sí, porque entonces no entiendes. Si te enojas con tal vez un pensamiento y te enojas con la pinche puerta y que por qué tiene las rayas en vertical y no en horizontal, güey. Entonces ya estás tratando como de buscar excusas para que tu pensamiento proceda como verdadero. Sí, que tenga una justificación razonable, porque dices, yo no puedo estar triste porque por esto ya... Estoy triste por la perra puerta. Y entonces ya tiene todo sentido. Es también una situación en la que estás negando el problema tú mismo, ¿no? Claro, sí, sin duda. Pero es una manera de negarlo inconscientemente. ¿Sí me entiendes? Porque el sujeto no sabe que lo niega, pero lo niega. Muy cabrón. Y lo sabe, pero no sabe que lo sabe. Se siente culpable. Estos pensamientos, estas ideas, no son sustraíbles y no le proporcionan a Antoine placer alguno. Y para que colmo se condena a repetirlo como esa náusea. Ese sentimiento que se repite una y otra vez. Algo que carece de sentido. Ándale, así como. No, no me salió bien. Salió más como Chewbacca. Es como... ¿Qué asco? Al final el A. ¿Han vomitado porque alguien más vomita y ustedes lo vieron? Sí. Sí. Yo nunca. O sea, me da muchísimo asco, pero no sé. Creo que he logrado. Una vez, No, güey. aparte, Supongo que no he es visto por una cuando te vomitada vomitan tan encima. asquerosa. No, una Qué vez, güey, qué una vez, asco, güey, nunca me una han vez vomitado encima. en un viaje No, de secundaria, Ah, sí. estaba un niño que le decíamos el Pancholín y estaba así, gordito, güey. Y se vomitó en el pasillo, güey. Yo venía echando desmadre. Pobrecito. Y ¿Qué tal que grité. está Este escuchando güey esto? está... Pero espera. ¿Eh? ¿Qué Yo tal que grité, está escuchando los Pancholín? Pues Pancholón. Pancholín, salí de... Vas a disfrutar Un esta saludo. anécdota. Me acosté y me acosté así, grité No. pecho tierra, güey, así no me No, acuerdo. pecho y me tierra y se aventó acosté sobre el vómito y así como y pingüino no se lo vi resbaló. y yo... No, qué asco. Tuve que quitar la playera y vomité como otras 3 veces. No, yo hubiera vomitado por el resto de mi vida. No, Seguiría vomitando. Solo de acordarte del Pancholón. ¿En qué estaba? Perdón, es que ustedes me distraen un chingo. Se pregunta qué es lo que está pasando con él y a qué se debe esta náusea. La puede describir y expresar. Sin embargo, desconoce el origen
la causa, la raíz de esa náusea, y que pese a todo es incapaz de evitarlo una y otra vez, y llega a ser hasta agotador, y se vuelve absurdo. Ahora bien, estos pensamientos causan sufrimientos, pero en la neurosis obsesiva, como les decía, una neurosis patológica, aparte de ese sufrimiento que se genera de la seguidilla de pensamientos aparentemente aislados y sin vínculo ante ningún evento, se le suma la duda. Dudar de esos pensamientos que devienen como si de la nada. Es entonces que no quedaría otra opción más que cambiar una idea que nos parezca absurda por una que parezca menos absurda, o cambiar una prohibición por otra prohibición, o una preocupación por otra preocupación. O sea, necesita seguir preocupado, pero ya no es por lo mismo. Exacto. O sea, solo necesita como ese rush de adrenalina que siente todos los días por esa ansiedad, Exacto. pero ya se cansó de que sea tan repetitivo. La histeria se muestra esto, pero a nivel somático, a nivel cuerpo. Algo en el cuerpo se repite. Y la neurosis es pensamientos. Todo en la cabeza. Entonces estos pensamientos, estas ideas, las dudas de sus pensamientos y de sus dudas son producto de un intercambio con otras. De ser así, ¿cuáles? Unas más reales, menos absurdas. Tal vez Annie, ¿no? O sea, tenía que ir como descartando. Tenía que ocupar. O sea, pero ella no podía diferenciar entre lo inventado y lo real. Ajá. O sea, como entre el original y la sustitución. Yo creo que sí. O sea, se acordaba de su dolor primordial. Sí, yo creo que sí. Y cuando se acordaba es cuando le devenía una sensación de náusea. Pero, o sea, cuando él a algo le delegaba esa sensación. Cuando él hacía consciente esa cosa que tenía ahí con Annie, le devenía cierta náusea, cierta angustia, ¿no? Y entonces decía, no, y entonces venía inconscientemente como a manera de mecanismo de defensa inconsciente. Es lo que te iba a decir, ya tenía una- mecanizado el dolor. Exactamente, y una seguidilla de pensamientos, y entonces, así como, entonces, esta mesa es amarilla, las puertas son blancas, y por esa pinche puerta está entrando un chingo de... está Ruido a la picando de verga. ruido, y tú me estás viendo, ¿y por qué me estás viendo de esa manera? ¿Qué estarás pensando? ¿Estás pensando en esto? Y entonces yo dejo de pensar en lo que estaba pensando, para pensar entonces en otras cosas. Pero te produce lo mismo, o sea, la sensación es la misma. No, la sensación de náusea es cuando te haces consciente de eso, que te causa verdaderamente dolor. Nunca te has cansado tanto y te ha dolido tanto el cuerpo por hacer ejercicio que te vomitas, Sí. Una vez me pasó con Rodolfo en gimnasia, ¿no? que de Haciendo hacer ejercicio. abdominales me fui a vomitar. Y ni siquiera era como... Eso demuestra que estamos en el centro de San Miguel de Allende. La tuya. ¿Qué está pasando? Ah, se casaron, ¿verdad? Ya se casaron, tal sí, vez. se Aquí casó. siempre hay como 5 Creo, matrimonios. ¿sabes quién se casó? ¿Quién? No creo que la conozcas. No, dije Margarita Graliana. Ah. Bueno, en fin. Y es aquí donde nos preguntamos. Bueno, no te creas, eso no lo quise decir. Pongo un entrecomillado y esta es una cita de Freud y dice, tanto en los casos de histeria como en los de neurosis obsesiva, son pacientes que gozaron de salud psíquica hasta el momento en que su yo se vio enfrentado con un aspecto penoso, inconciliable, que la No. persona decidió olvidarlo mediante un trabajo de pensamiento. O sea, Pero como que entra en entonces- shock. 1909, güey. Pero es una persona que sufrió Guáchate. una humillación. Puede ser un aspecto penoso, algo inconciliable. Eso abarca también muchas otras cosas. Puede ser una Es que ya humillación depende. o que no puede perdonar a alguien. Ajá, o incluso O algo que no la lo persona pueden decidió perdonar a olvidarlo. él. Algo que puede ser lo que sea, güey. No más. Y dependiendo de en qué etapa fue, dependiendo también luego la fijación, ¿no? Ujú. Supongo. Y la intensidad. Y la intensidad, güey. Sí, Claro. porque pues hay muchas edades a las que eres dependiente de personas muy distintas y si te pasa como alrededor de esa edad, pues ya inmediatamente lo relacionas con ese círculo social, digamos, ¿no? Que cuando eres chico son tus padres, digamos, vas creciendo, pueden ser tus amigos o tus compañeros del trabajo o la gente en la uni, en la escuela. En la escuela. Pero justamente es entonces donde nos preguntamos sobre qué fue lo que pasó con su vida. Y entonces, ¿qué fue eso de lo que el yo no pudo conciliar o tolerar? En una charla con el autodidacto, un tipo que conocen
la biblioteca, que él iba a la biblioteca a escribir y leer. Confiesa haber tenido muchas aventuras en su pasado, muchos viajes, muchas experiencias. Sin embargo, dice que ahora ya no son nada, ni aventuras ni experiencias. Antoine solía ser de una manera, poco más agresivo, a veces más sonriente, a veces más feliz. Como que se secó. De tanta aventura. Como que se hizo gris. Y de pronto una pausa. Annie ha muerto. No, mames. Annie ha pasado. Annie es lo intolerable, lo inconciliable. Recordemos que aparte de los pensamientos y de dudar acerca de los mismos pensamientos, otra de las características de la neurosis obsesiva es la necesidad de someter su deseo ante el deseo del otro. El obsesivo siempre va a estar pendiente de lo que le pasa al otro, de ver que el otro tenga lo que pide, el estar pendiente de lo que le pasa al otro. Porque para poder tener cierto control también tienes que tener como cierto... O sea, tienes control desde el suministro, es decir, tener bien a la otra persona te permite poder estar en manipulación total en muchos otros aspectos de su vida, ¿no? Cuando tú provees por esa persona, como tus propios padres, digamos. A eso después vamos con la melancolía, porque entonces si decimos que también vamos a hablar de la melancolía, ¿qué tiene que ver esto con la melancolía? ¿Qué tiene que ver esto con el duelo? ¿Qué es lo que se pierde en realidad, ¿no? Antoine está lánguido, taciturno todo el tiempo. Así, imagínate, así ¿Qué tan como el Leguín lánguido ahorita. estás hoy? Estilo Peter Languila. No logra reconocerse ante el espejo, pasa desapercibido por el mundo en una monotonía que invade toda su corpulencia, como si fuera un líquido espeso que lo transporta de un lugar a otro en este plano terrenal. No mames. Ha ese perdido güey a su amor apasionado, ha perdido lo más valioso que él tenía, ha perdido un ideal. Cuando se pierde el ideal, es necesario quién o qué le suplante este ideal. Porque de no ser así, caerá la persona en una profunda melancolía. Y esto le ha sucedido a Antoine. Vive la melancolía como una llaga que no cesa, abierta todo el tiempo, infectada por una seguidilla de pensamientos. Muere el significante con Annie y muere también todo lo que había colocado en ella como esas expectativas. Pues es que hasta básicamente Antoine se vuelve un cascarón, ¿no? O sea, nada más está ahí, pero está sumergido en su... Está sobreviviendo. Ese güey se mete un ácido y se muere. ¿Cómo dijiste? Sí. Que se sentía como una espesa pasando por la vida de... ¿Cómo dijiste? Como un líquido espeso que no sé qué, que no tenía valor. Algo así. O sea, ese güey, yo creo Me que imagino. literalmente está como sufriendo más de lo que 24/7, güey. el humano promedio 24/7. alcanza a sufrir en su vida. Bueno, no sé, creo que nunca he tenido una decepción de ese tamaño. Dudo mucho que la tenga en algún momento. Fíjate Ah, que... no, güey, cuando se te murió el Tamagotchi, ¿no te ponías triste, güey? Todos nos poníamos tristes, güey. Fíjate que yo Güey, creo qué que agüite. lo que más pienso yo que es interesante es de que él en el libro se escribe que es a partir de una pérdida con este tipa, ¿no? O que se le muere o no sé, ¿sabes? No sé tanto que también haya depositado, que también una persona pueda llegar a esto, porque una Deposítame persona para se un muere, ¿no? Pero puede ser que se pierda cualquier cosa, o sea, lo importante de aquí es que algo se pierde, algo tan importante tuyo se pierde, ¿no? Que incluso con Qué eso vale que verga. se pierde una parte de ti también. Ujú. Y eso es lo que causa la locura. O sea, eso que es inconciliable para ti, que no lo puedes entender, que dices, es que no entiendo cómo, ¿Y cómo se fue pierde que o se solo murió. no O lo sea, ves? imagínate, ibas de la mano y de repente un camión pasó y ¡puf! La aplastó a Annie y se murió y ya nunca más lo volvió a ver. Dijo, güey, si yo hubiera ido del otro lado, si lo que sea, güey, o sea, algo O sea, así. te empiezas a dar cuenta de otras cosas. Porque tú dijiste, o sea, fue la intensidad del trauma, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? O sea, Como contexto, no ¿no? sabemos, o sea, dices, ay, la perdió, sí, pero tanto, pero dices, es que no sabemos también. Sí, a lo mejor había ¿Y una qué crisis tan- muy fuerte en el Exacto. país y era como doble ansiedad, o a lo mejor tenía Exacto. problemas con su familia. Exacto. Sí, ¿no? En realidad eso es como muy importante siempre tener en cuenta, como que de verdad todo mundo tiene un chingo de problemas. Eso es cierto. Y no podemos como, pues sí, andar mamando. Eso es cierto. O sea, como ser gentil con todo el mundo, porque todo el mundo, o sea, no sabes por lo que está pasando nadie. Pues es hasta como lo que dice, ¿no? Como ponte en los zapatos de la otra persona, como Sí. darte en ese momento de saber qué es lo que está sufriendo y por lo que está pasando.
Pero fíjate que más que ponerte en los zapatos de la otra persona... Ah, no, te pones en los de Antoine y nos vales, güey. No, ya me pongo los de Antoine y me aviento. Te vas a un rave. O sea, es que no quiero decir tampoco, o sea, no quiero como reducir su dolor solo como por la posición cómoda en la que estoy, ¿sabes? O sea, es decir, no me puedo relacionar con él y puedo decir que su dolor era exagerado. Pero la verdad es que también Exacto, era o sea, otra es- época y es- también las relaciones interpersonales y Cambian. en particular las románticas eran muy distintas, ¿no? Pero justamente abres el tema para poder decir, porque, por ejemplo, o sea, ha habido ahorita en este momento, por ejemplo, nosotros ha habido varios funerales, ¿no? Y entonces se abre la pregunta, es ¿qué decir, no? O qué puedo, qué hacer. o qué hacer, ¿no? En el caso de, pues, llegar a algún funeral, un ser querido, Pues lo que sea. decirle como no hubiera sido esa peda. Pues no, o sea, pues no se trata de ponerte en el lugar del otro, sino nada más de acompañarlo, güey. ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, en de realidad estar, siempre de se me ha hecho figurar. incómodo que la gente quiere presentarse a los funerales a hablar. Y es como en realidad no necesitamos que digas nada, solo, o sea, tu presencia, o sea, es como suficiente y gracias. Pero bueno, voy a abrir ahora una brecha y nos vamos a ir hacia la melancolía. Vale. Jalo melancolía. Y entonces voy a abrir con una cita de una psicoanalista que se llama María Zambrano, es argentina, y ella dice: Che, boludo. Che, boludo, Sí, dice boludo. la Che, boludo. melancolía. Pide. Dice, la melancolía es una manera, por tanto, de tener. Es la manera de tener no teniendo, de poseer las cosas por el palpitar del tiempo, por su envoltura temporal, algo así como una posesión de su ausencia, puesto que tenemos de ellas lo que nos falta, o sea, lo que ellas son estrictamente. Es decir, tenemos lo que ellas no son, es decir, Ok. tenemos su ausencia, ¿me entiendes? Ok, es como tenemos el negativo, pues, Sí, y no lo tenemos. el anti-ellas, O sea, El- como... el no ellas. El no ellas. El Tenemos ellas no. su no ¿Ellas no? presencia. También puede ser como el gato de Schrödinger, está y no está. El gato de Schrödinger. Pero ¿Cómo no es está, porque Schrödinger? no se Schrödinger. trata de despedir de algo que ya no está. ¿Sí me entiendes? Pero es que, o sea, ¿ya no está o está y no está? O sea, no Es que está, ya no pero, está, pero puede, ¿cómo? está en nuestras memorias. Exactamente, o sea, sigue estando nuestras Es en un una vivencias. anhelo, no ¿no? está. Es un anhelo muy grande. Exactamente. Porque en su ausencia no Vive puedes de- dejar de pensar en ello. Exacto, por lo tanto no está, pero lo está. O sea, él... De hecho, está está más que cuando está. Porque cuando tienes A veces algo, cuando no lo- está, no- está típica más, frase sí. de no sabes lo que tenías hasta que lo sí, pierdes. Y muchas veces damos por sentado lo que tenemos y es hasta cuando Nos nos hace falta. falta que es- que lo valoramos. Y entonces, ¿por qué uno se enoja? Ah, no, pero en Porque plan en el duelo, melancólico. estamos hablando de melancolía y ¿Melancolía? duelo. Duelo y melancolía. ¿Por qué también? O sea, porque en el duelo hay cierta rabia con el objeto que se va. ¿Por qué me dejaste? ¿O por No, qué te fuiste? Pero ¿Por qué? más que la duda, yo pienso que tiene que ver como con una situación de poder, o bueno, no sé, dime tú, en el que te sientes impotente de no haber podido cambiar el curso de las cosas o de detener esa persona. ¿No o es de el haberlo famoso hecho hubiera hecho? diferente. Es el famoso, Famocho. el famoso calimocho. Está mocho, güey. Es el famochichimo. famoso Algo le hubiera, falta, ¿no? fíjate. Él hubiera. O sea, en plan, Es es que como su impotencia de El no haber hubiera podido... no O sea, existe, está güey, mocho, pero güey. está porque lo Está dices, mocho, güey. En un principio, te estoy diciendo, en 1913, Freud asocia la identificación con la fase oral del individuo. Por ejemplo, en su escrito de Tótem y Tabú, Freud dice que el acto de la devoración consuma la identificación con él. Ahí te va. Por lo tanto, la identificación sería la antesala a la elección de objeto, ¿sí? O sea, antes de que yo escoja un objeto de amor, me tengo que identificar con él, Ok. ¿sí? No, pues bueno, eso es un poco obvio, ¿no? Una vez habiéndose identificado con su objeto, con su primer objeto, se despertará en el párvulo el deseo de devorarlo. ¿En el qué? En el párvulo es el niño que todavía no habla. ¿Eso es un párvulo? Es un párvulo. Ya saben cómo decirle a sus recién nacidos. ¿Es como decirle a tu ¿Qué- sobrino? Vale, párvulo. En el párvulo despierta entonces el deseo de devorarlo. Y dice Freud, mediante la vía oral, No puedo creerlo. quererse consumar con el otro, con su objeto de amor y volverse unidad con el de devorarlo. O sea, estas cuestiones están automatizadas en nuestros cuerpos. Tiene que Es- ver con o sea, como nacimos una con correlación. ese Tiene que ver con una software. cuestión de lenguaje. Unificarse con él. ¿Cómo? Devorándolo. No, es una cuestión muy primitiva. No,
Oh. Pero tiene que ver con una cuestión de lenguaje también. La oralidad. Sí, pero lo que voy es, estas cosas no se aprenden. Con esto no naces. O sea, lo haces cuando eres un perro párvulo. Oye, ¿te acuerdas de cuando estabas párvulo? Bien torcido en la fiesta. Ya, todo párvulo. Para aclarar este último punto, las identificaciones más tempranas, las que provienen del sepultamiento del complejo de Edipo, madre, padre, ¿Qué en es? tanto función. Ok. El complejo de Edipo es así, muy básicamente, es el niño, siendo todavía un párvulo, siente fuerte deseo por la figura paterna, por la figura materna. Y depende de su Y los llega, género, ¿no? los llega a sexualizar, ¿sí? Porque el niño siente placer en todas partes. Entonces el papá que lo acaricia, la mamá que lo toca, que Claro, le claro, besa, claro, que le da claro. alimento. Ok. Aparte de O sea, son alimentarlo. estímulos muy erógenos. Exactamente. Entonces por eso casi siempre las identificaciones primarias y el objeto primario de amor siempre tiene que ver con estas dos figuras muy importantes, madre, padre o quien haga la función de ellas. Claro. Tenemos pues entonces dos grandes conceptos que atañen al tema de hoy, habiendo dejado la neurosis, que es melancolía y duelo. De alguna manera, la palabra duelo se ha convertido en una palabra puta. La hemos bajado al habla popular y es expresada por todos y bajo muchos contextos diferentísimos y a veces sin saber a ciencia cierta lo que esta palabra significa. Sí. Bajo la lógica del psicoanálisis, el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona o de una abstracción que haga sus veces como ella. Por ejemplo, puede ser la patria, la libertad, un ideal, ¿no? Ok. No Por sé. ejemplo, la madre patria, güey. Pero ¿cuándo podría morir la madre patria? Pinche, no sé si sea cierto, güey, pero los pinches morros estos que se mueren por Ajá, los el niños vato héroes. que se envuelve en la bandera. Juan Escutia. Dices, quién sabe si sí fácil o no, pero mira, quién sabe. Pensándolo en el simbolismo que eso implica, es murió por la madre patria, güey. Pero, pues le tuvo que haber dado todo, ¿no? Para haber muerto por ella. Sí, claro. Bueno. Le Cada dio quien, gallo. pues no voy a juzgar a cada quien. Hace lo que quiere. Cada quien hace de su país lo que quiere. Un duelo produce desviaciones en la conducta de aquel sujeto que ha perdido. Sin embargo, estas desviaciones son tomadas por nosotros, los de afuera, como conductas que siguen sin salirse del margen de la normatividad y lo dejamos pasar porque creemos que después de cierto tiempo cesarán. El sujeto se sobrepondrá y lo superará. Le quitamos entonces un peso, probablemente a que lo sabemos explicar muy bien. Yo quiero hacer una pregunta de algo que me ha como carcomido la mente desde Que que me ha tengo flipado. memoria. Me da mucha curiosidad. La verdad es que no sé, no voy a entrar en detalles, pero me da mucha curiosidad. ¿Cómo es posible, o sea, cómo explicarías tú, o interesa explicar, que en casi todas las civilizaciones, no voy a generalizar, la tristeza o este duelo del que tú hablas, pero con cierta melancolía particular, llega y le pega tan fuerte a muchos seres humanos, incluso en la actualidad, cuando sabemos que todos nos vamos a morir? O sea, yo me pregunto, o sea, nacemos y tenemos que respirar, y tenemos que comer, y caminar, y hablar, y socializar. De acuerdo. Pero no podemos nacer sabiendo que vamos a morir y no sentirnos mal por ello. Y De acuerdo. digo como, es absurdo. De acuerdo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué somos así? No, ¿Por qué mi somos chavo. tan tóxicos? O sea, mi pregunta es, o sea, a lo que voy, es no hay manera de no morir. Es que mira, ¿Por qué no estamos así, fríamente? ¿Por qué no Es que estamos sería- acostumbrados a eso? A que, se murió, es que sería aburrido, güey. Escucha, ¿crees? sí. Sería aburrido porque si tú piensas en que te vas a morir, dice Camus, le quitas lo divertido y lo interesante a la vida, güey. Y entonces la reduces a lo absurdo, güey. Pero que a fin de cuentas eso termina siendo una realidad, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, la vida termina siendo un absurdo porque no importa qué chingados hagas, que te esfuerces, que Porque te todos vas a nos morir. vamos a morir. Exacto. Y ese es como... Pero sería aburrido, ¿sí o no, güey?
Pues son más divertidos los memes nihilistas que los demás. Entonces no sé qué tan aburrido. Camus plantea que el único dilema filosófico es el suicidio, güey. ¿Vale Cuando la dices pena, problema Hamlet, ¿vale la filosófico? pena vivir o no vale la pena vivir? Pues claro que Ser no. o no ser, güey. O sea, Pero ese creo es que el entonces dilema. tiene sentido lo que dices porque como no tiene sentido y entonces en Hay esencia que no vale inventar la un pena. sentido. No, más que inventar un sentido es Sí. como debemos de saber pasar el rato, ¿sabes? Sí, Porque es también. irrepetible. Pero debemos de darle un significado a eso, porque si no, las cosas quedan vacías. Si Pero las ¿por qué cosas te no se les sentirías usan- incómodo con eso? ¿Con el vacío? Con no darle un fin, o sea, un significado, un No, motivo. a veces suele ser muy cómodo. Pues lo es. Sí. Por eso cada vez más personas pienso que se alejan de las religiones, porque ya Pero hay no caer- suficiente estrés en el mundo contemporáneo como para todavía tener que rendirle cuentas. Pero a no caer en el absurdo tampoco. O sea, yo pienso que puede haber una posibilidad, güey. O sea, escribir, el arte, el hacer lo que te gusta. Es una posibilidad. O sea, de cargar tu piedra como Sísifo, pero que te lata, güey. Claro, No, no, que pues la pases mal. no hablo de eso, hablo de que para poder vivir necesitas mucha pasión, pero Exacto, esa pasión no puede exactamente, devenir, o sea, no puede nacer de una necesidad de, Sí, literalmente es sí. puro amor al arte. No, pero sí Por nace de eso una pocas necesidad, personas lo nace de una encuentran. necesidad, güey. O sea, sí me siento más vacío si no estoy como haciendo algo que vaya a contribuir a mi propio ego. Viene Es de una decir, necesidad. o sea, Claro sí que- me hace falta como Sí, alimentar mi ego. O sea, claro sí que- es como me porque si no hay despierto y nada, los cuerpos si- humanos sí, queremos alimentar. Si no hay nada, entonces uno puede decir, ok, pues esta vida ya no vale la pena. Pues es que Y ya. ese es el pensamiento que en realidad motiva a muchas personas, ¿no? Pero no tendría que estar mal. No está mal. estaría A mí mal se me es hace tal magnífico, vez- en realidad. Lo que estaría mal es tal vez no ver todo el contexto y no poder tener como algún pensamiento crítico para poder devorar ciertas lecturas, güey, también. De hecho, es muy particular cómo en nuestra existencia tenemos como claro el final. Es como si cada novela que leyeras supieras el final antes de empezarla. Es decir, eso sí delatas mucho, pero al final como solo es la última parte, el último segundo de la existencia, entonces todo lo que vale la pena no es el motivo, es solamente como lo que pasa Pero en el te puede- transcurso de la vida. Pero te puede haber una pregunta y te puedes preguntar, ¿cuál es la función entonces de la mentira, güey? ¿De la mentira? Sí. En plan... Mentirse a sí mismo, güey, porque si Cuando uno tú ya mismo sabe, te mientes, pues claro. es que a eso iba. Pienso yo que todas estas cuestiones como de sentirse melancólico y o dejado y o enojado cuando alguien muere es porque tenemos o sea, somos muy egoístas. Y Claro. queremos hacer que nuestros casos sean especiales. Es como, Pero ahí es que claro, ahí te todo va, el mundo se Héctor. muere, pero mi mamá nunca se va a morir. Y el día que se muera tu mamá, ¿sabes qué vas a sentir? O sea, eso es lo que hace nuestro ego. Trata de decir, como no te apures, la gente muere, pero tu mamá nunca. Pero la melancolía, eso es tristeza, güey. Pero la melancolía no puede ser así de ninguna manera porque la melancolía es narcisista. En el otro extremo, entonces, encontramos a la melancolía. La melancolía ha tenido usos diferentes a lo largo de la historia, por ejemplo, en la antigüedad. La palabra melancolía era utilizada por los poetas bajo el discurso únicamente poético y definía el estado de una persona que ha caído en un agujero profundo, oscuro, sin destellos de luz, tras una importante pérdida, no como el duelo, sino como un sufrimiento exacerbado y muy prolongado en el tiempo. Recordemos que el duelo se supera y se sigue. Acá Se deja ir. es prolongado, muy prolongado en el tiempo. Ahora Freud toma esta palabra y la sumerge bajo la teoría psicoanalítica y le agrega otras características que ahorita les voy a ir platicando. La melancolía entonces se gesta en lo anímico, en lo psíquico, causada por un dolor muy profundo. Hay un desvalimiento en la capacidad para amar, por lo que se desarrolla una escisión, es decir, un corte entre el sujeto y el mundo exterior. La culpable de dicha escisión es el escalpelo de la pérdida del objeto amado. O sea, es más como... Cuando que hay, se- o sea, cuando hay una pérdida tan profunda con ese objeto amado, es más el dolor porque se perdió que por hay lo un- que se perdió. hay una escisión entre la vida social y el sujeto. Pierdo algo y entonces yo me aíslo. Es eso.
existe una inhibición importante en la productividad del sujeto, y entonces devienen los autorreproches, las autodenigraciones y una necesidad de castigo inconsciente. Hasta aquí, el duelo y la... Digo inconsciente porque, como ahorita dijimos con Antoine, estos pensamientos que a él le devenían le causaba sufrimiento, ¿no? Entonces era sufrir poquito o sufrir más, pero de alguna manera era estar buscando un sufrimiento, ¿no? O sea, el punto era sufrir. Uh-huh. Hasta aquí, el duelo y la melancolía suelen parecerse, pero se diferencian por el sentimiento de desvalimiento, el desvalimiento de sí, de lo anímico, la apatía y la incapacidad para encontrar un nuevo objeto de amor. Es decir, el duelo se produce, no quiero decir de manera superficial, pero se produce como todo mente en el exterior, ¿no? Es decir, llora el objeto amado, el proceso que comúnmente se conoce, ¿no? Se le llora cierto tiempo, se supera, se recuerda con cariño y todo bien, ¿no? A cambio, la melancolía es, yo diría, cuando este duelo queda intermitente. Unos le pueden llamar duelo patológico, pero a mí me gustaría más llamarlo como un estado de melancolía del sujeto. ¿Puedes sentir melancolía por algo que no ha pasado? Claro que sí. O sea, ¿Se puede perder algo que no has tenido? Sí se puede. Sí, sí se puede. wow, me robó el alma tu comentario. Ahora pregunto, ¿en qué consiste el trabajo que el duelo opera? El hecho fundante es la pérdida. En el duelo, el hecho fundante es la pérdida. Es decir, el objeto amado ya no está más. El sujeto tendrá la tarea de retirar la libido, es decir, la investidura, las expectativas que uno le colocó a ese objeto, al objeto que ya no está. La investidura se coloca porque no se ama al objeto en sí, sino lo que uno cree que ese objeto tiene o me puede dar. Es decir, lo que uno ve del objeto. Exactamente. Es como tu propia versión exactamente, del objeto, porque exactamente. nada es esencialmente el objeto en sí. Objeto en Cuando sí. uno ve al objeto, el objeto deja de ser el objeto en sí. Ya. Y solamente es tu representación del objeto, tu Exacto. manera de ver el objeto. Exactamente. Entonces, ok. Wow. Y seguimos digo, en el, nuevamente seguimos es en el el ego. existencialismo. Esto es existencialismo. Y es de la cuestión Sartre. del ego, porque es más importante lo que yo veo en ella que ella. ¿Me entiendes? Es como donde reside todo el valor. Exacto. Por eso la pérdida que se llora es porque algo suyo se ha perdido, no por el otro. Se llora Somos por... una mierda, güey. Somos una mierda. Es lo que es. La investidura... Bueno, ok. En este sentido se le exige al sujeto una renuncia, pero resulta entonces que esta renuncia no es tan fácil como escribir la palabra renuncia, aun cuando su sustituto ya se asoma. No son enchiladas. Exacto. Esta renuncia puede ser tan dolorosa para el sujeto y tan intensa que es posible dar nacimiento a una extrañeza y profunda de aquella realidad que ocasionaría que el sujeto se obstine a ese objeto por vía de la psicosis. Es decir, que el dolor sea tan intenso y tan insoportable que la estructura neurótica comience a resquebrajarse e incurrir en una estructura psicótica que sería un último mecanismo de defensa para mantener al sujeto antes de irte a la verga. O sea, antes de irte a la locura total. Era como lo que estábamos platicando, güey, que es como si trataras de detener el agua con un colador, ¿no? Exactamente. Se Sí, está permeando pero... todo el tiempo las cosas, y aunque tú intentes poner parches, a mí me gusta la imagen caricaturesca esta de que se está desbordando la pila de agua y le pones un dedito y después se como hace un otro barril, agujerito. ¿no? Ajá, y tienes que ir tapando agujeritos y agujeritos. Exactamente. Esa imagen me encanta porque así sucede. O sea, Pero trata de entonces es tapar un problema. incontenible. ¿Estamos tratando de decir que esto no tiene cura? Sí. O sea, ese es el destino de una persona que desarrolla este tipo de neurosis tipo de melancolía. No. Siempre está la posibilidad. Siempre hay otras posibilidades. O sea, siempre está la posibilidad del arte, siempre está la posibilidad de la terapia, güey. Siempre hay otras posibilidades. O sea, es como canalizar el problema. Sí lo canalizas, pero se le trabaja también. O sea, no nada más se le conduce hacia otro lado, sino que también se hacen elaboraciones nuevas sobre eso, güey. Ok. Ya. Conforme con la respuesta. Ok.
Finalmente, y una vez realizado el trabajo del duelo, el yo se vuelve otra vez libre y desinhibido, listo para investir con ideales, con expectativas, a otro objeto. Este trabajo que duelo opera es igual al trabajo que opera la melancolía. Híjole, zafo. Sí, sí, en el sentido de que se trata de una pérdida. La diferencia está en que la melancolía se trata de la pérdida y la renuncia en el orden de un ideal, de un orden más imaginario y más simbólico, y no tanto real, no tanto físico. Y cito a Freud: el objeto no está realmente muerto, pero se ha perdido como objeto de amor. Pues... No es wow. necesario que eso esté muerto. Ok. No, solamente lo perdiste tú. O sea, no es que esté muerto, solamente es inexistente. Ya No Como sé. cuando te cortas como tu ex, güey. No se pierde a la persona. O en con tu tanto crush. real. No lo tienes, Eso sí es pero lo triste, güey, pierdes. eso sí es muy Entonces, triste. Lo tienes, pero no lo tienes. ahí está. Se pierde la persona en tanto real, en tanto cuerpo. Se pierde algo de ese objeto. A lo mejor esa mirada, esa voz, esa manera de pronunciar las palabras, las pausas, esa caricia, esa sonrisa. Pero la mayoría de las veces no se sabe qué es lo que se ha perdido. Y aunque también el sujeto gana en esa pérdida, si no se sabe lo que se gana, se piensa que entonces solamente ha perdido. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Porque cuando pierdes, por ejemplo, a una persona en una relación sentimental, la persona en sí no se pierde. Solamente pierdes tú tu propia percepción de ella. Y entonces ya o no tiene valor o lo desvías o lo Pero y es empiezas que como a aparte manifestar cambia de el otras estilo formas. de vida también. Sí, Pero- pero lo que voy es, solamente se perdió tu versión de esa persona. Ella como persona sigue siendo. Ajá. Entonces, lo que duele, pues es eso, ¿no? Es que como no, es que justamente lo que no sabe el sujeto pierde algo, pero no sabe lo que pierde. Exacto, el porque sujeto- cuando se da cuenta que la persona Exacto. sigue ahí y no se ha perdido la persona, El sujeto puede saber a quién perdió, pero no lo que perdió en él. ¿Sabes? Lo que se fue de mí en el otro. lo que se fue de mí en el otro. Pues sí. Es en ese registro en el que opera la melancolía, a diferencia del duelo. No se sabe lo que se pierde, porque está y porque nada en las aguas turbias del inconsciente. De ahí que en la melancolía se empobrece el yo, se vuelve moralmente despreciable a sí mismo. Ujú, Espera entonces ujú. también el castigo, se extiende como pliego la autocrítica al pasado. Pero, ¿por qué Claro. sucede esto? Esta perturbación de este sentimiento de sí. Porque lo que se pierde no tiene que ver con el otro, con el que Exacto. ya no está, sino con Eso lo que tú, le güey. compete y únicamente el sujeto en sí. Y se pierde la posibilidad de cumplir el imposible del otro. ¿Qué quiero decir aquí? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí te va. Cuando un sujeto, pongámonos en el plano más lógico y que todo el mundo entiende, cuando uno se enamora, no lo hace desde la figura estética. ¿No? Eso no corresponde al amor, eso corresponde a la pulsión y al deseo. Ah, Un sujeto se Como la enamora, atracción. un sujeto se enamora de la falta y creemos que esa persona va a cubrir nuestra falta y viceversa. Pero la falta, como el deseo, siempre son insatisfechos. siempre. Siempre. Pues es la único Por motivo eso- del desarrollo de la civilización, Por ¿no? La eso, insatisfacción. siempre lo que queda es la ilusión. Ergo, lo que se pierde es la oportunidad de cubrir la falta del otro, ya que es en tanto que el sujeto intente cubrir esa falta, él se olvida de la suya. Es decir, cuando yo intento cubrir tu falta, yo me olvido de que yo tengo una falta, ¿sí? Claro. Intento cubrir mi falta cubriendo la tuya. Y Porque no te tú quieres vas a sentir cubrir culpable. mi falta. Entonces entre los dos se hace como una especie de... Por yo eso- te cubro tu falta, tú me cubres mi falta. Por eso estar en una relación es tan cómodo. O sea, por eso se siente como comodidad cuando no es una relación tóxica. O sea, cuando son sanos, estás en un ambiente muy a gusto, en el que tus faltas se condonan y el otro ayuda, resuelve y viceversa. Entonces Sí. es como tener dos cabezas trabajando en una vida. Sí. Se hace muy, muy cómodo, muy conveniente. Pero por ejemplo, yo citaría a Freud y dice, si una cabeza piensa por los dos, no más bien,
Ay, chinga, ¿cómo dice? Quítale eso, güey, no me lo sé. Si Córtale, Jason. Si dos cabezas... No lo he escuchado nunca. Si una cabeza piensa por los dos... No. Dos cabezas piensan piensan Si mejor dos que una. personas hacen lo mismo todo el tiempo, una piensa por los dos. Sí, claro. Algo así, ¿no? Entonces Pues, es ¿qué? en tanto ser unidad, pero que cada quien pueda... Bueno, es que es muy complicado, pues, pero bueno. Cuando eso ya no está, nos quedamos y retornamos a nuestra falta. Y retomo entonces a lo que decía al principio con esta Antoine. Cuando me hago consciente de eso que ya no está, retorno a mi falta y mi falta me causa náusea. Es egoísta, por eso duele tanto, Exacto. porque es una herida narcisista. Exacto. Ahora bien, el resultado que habría sido un retraimiento de la libido de ese objeto amado y desplazado a otro. O sea, es decir, en el duelo yo quito ese ideal en ti y lo coloco en el otro, ¿sí? Porque ahora necesitas un nuevo ideal. Pero Ajá. ese proceso es tan crítico que duele, ¿no? Pero en la melancolía, la investidura de objeto resultó poco resistente. Fue cancelada y la libido no se desplazó a otro objeto, sino que se quedó en mí. Es decir, cuando yo hago una investidura de mi libido, la coloco en el otro. Y cuando el otro ya no está, la regreso a mí. Pero y por tengo eso que es como- colocarla en otro. pero por Pero eso es- entonces, cuando no se puede colocar en el otro, se queda en mí. ¿Qué pasa? Les quiero decir que la libido se retira del objeto amado y retorna al yo. Este retorno es un retorno a la identificación narcisista, que si bien, como dije antes, es la antesala de cualquier primera elección de objeto, es decir, antes de tus padres, antes de cualquier pareja que tú escojas, siempre la identificación primera y la primera elección de objeto es uno mismo. Por eso cuando el otro ya no está, vas sobre Te sí mismo. retraes. Por eso uno se distancia de los demás. Por eso es el aislamiento, porque eres tú contigo. Esto es totalmente narcisista, vuelves a tu estado narcisista primario. ¿Qué tienes que decir, Héctor, por favor? Pues no, ya nada. Pues- Por eso el melancólico duerme tanto. Ah, a lo que iba. La melancolía es mucho más fantástica. Es decir, fantaseas Fantasiosa. Sí. más. O sea, solo es como Sí, porque lo un que se anhelo pierde. muy deseado Ujú, de algo que tuviste así, que rozaste con la punta de los dedos. ujú. O que ni Mientras- siquiera tuviste, no tuviste que haberlo tenido. O no Él tuviste ni hubiera. siquiera que haberlo tenido exacto. O sea, suele pasar Mientras por el la duelo pérdida de es una ilusión, necesariamente algo que sí está ahí. güey. Ujú. O sea, que cualquier persona puede reconocer. Mientras la melancolía es mucho más personal, ¿no? Sí. Es más puro a la idea de la persona. El duelo la melancolía es narcisista y el duelo no lo es. Exactamente, pero wow. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo, me parece Y fascinante. ya nada más, Y wow. para cerrar, quiero marcar la distinción entre duelo y la melancolía, denotando la diferencia entre el psicoanálisis y la psicología convencional, a propósito del tema. Y para ello quisiera ilustrar con una imagen poética la curva del proceso del duelo, haciendo hincapié en sus fases y de la misma manera con la melancolía. Ahí te va. Te la voy a explicar. Así la voy a explicar. Es súper sencilla, pero a mí me encanta verla. Ok, a ver si le entiendo. Mira. Hay dos curvas, ¿no? Bueno, haz de cuenta que el duelo es como una curva. Entonces, El duelo es como tengo... una curva. Y la melancolía también es como una curva. Entonces, pero son curvas distintas, aunque se parecen. Entonces ahí te va. O sea, el clímax no está al inicio. No. Pensé que la parte en la que más triste te sentías era cuando empezabas. No. Justamente es como una curva de Gauss, la tuya. Pero bueno. El duelo comienza con la muerte. Con una muerte. Sí. Después de la muerte hay una negación. No mames, ¿siempre? No puedo creer que se haya muerto. O sea, no es posible. Si yo estaba... Así como, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Yo en la mañana ¿Por qué estaba hoy? desayunando con ella y ahorita que es la hora de la comida ya no está. No es posible. No es posible. No entiendo que ya no esté. Entonces pasas por un periodo de negación. Y después de la negación es el enojo. Entonces, ¿por qué me dejó?
estoy enojado porque... Pero sí. no estás enojado con la persona. Bueno, dependería mucho. O sea, dirías que está enojado con la Pero si situación. tienes una relación sana con esa persona Pero hay y un le tenías proceso de cariño, enojo, no te güey. puedes enojar con ella. Güey, ahí es un proceso de duelo y hay enojo. Podrías enojarte tal vez si es un suicidio, pero entonces se vuelve como muy mamón. ¿Por qué ¿no? lo...? ¿Por qué lo...? Ay, qué mamón, ¿por qué se quitó la vida? Y No, tú, pero no güey, puedes pues, decir suicidio que yo. podrías enojarte solo si es así, güey. Pues sí, porque en cualquier otra situación, la persona que se muere no muere por mano propia, o sea, es decir, no es de su autoría, Lo sé, pero es que a su veces uno no muerte. lo entiende. Es que uno dice, es que si él hubiera fumado menos, es que si él hubiera tomado menos, es que si hubiera hecho lo que yo le dije. Ahí está el enojo, güey. Porque otra vez, lo único que nos importa somos nosotros mismos. Espérate, después del... Entonces tenemos de que en el duelo es muerte, negación, enojo y luego depresión. Sí, cuando Y ya la dices culpa como ya no entonces no es importa del cuánto otro. me enoje, o cuánto miente madres, o cuánto me sorprende y me haga el atonito, lo que pasó, Él- pasó, él y no lo entonces ahí hubiera- ya sí te viene el... Exactamente. Después de la depresión viene la aceptación. Y después de la aceptación viene un sustituto, ¿no? Ahora, la curva de la melancolía y desde el psicoanálisis. Empieza con un imposible, no con una muerte. Porque cuando uno llega con el otro y generan un vínculo, es para cumplirle la falta, pero como la falta siempre es insatisfecha, siempre comienza con un imposible. Después está la pérdida de ese imposible. Después hay una reacción a la investidura. Puede ser enojo, puede ser lo que tú quieras. Después hay una somatización de la pérdida. Me dejo de bañar, ya no salgo. Me aíslo. No me... ¿Cómo se dice cuando no te acicalas? ¿No me Aseado. aseo? No me aseo. No me acicalo. Cicalas. Oye, ¿te acicalaste anoche? Se me pasó. Es un Híjole. cambio de objeto y después un sustituto ideal. Y ya. Con esto cierro, pero quiero dejarles una pregunta que a mí me parece fundamental y que queda justamente en estos tiempos, siglos XXI. Y yo les pregunto, entonces los objetos son reemplazables. Listo. Pues ¿Qué les pareció? Pues está muy Si la cabrón. pregunta es para Me dio nosotros. para viajarme mucho. Me agradan tus temas fritos. yo creo que si Adele escuchara esto tendría muy buen material Hasta para se su adelgaza más. actuación. Así se hace bien. Sí, o saca buen material o adelgaza más. Se pone súper triste y escribe el mejor álbum de todos los tiempos, güey. Así. Si quiero estar melancólica, la chingada. Agradecimientos al Mauricio. Agradecimientos a Mauricio por invitarnos. Recuérdenos seguir deprimirnos más. siempre el estudio 3:30 y escuchar el podcast de su preferencia, que la verdad espero que todos sean de su preferencia. Quiero que nos platiquen un poquito Héctor y Demián sobre sus proyectos y bueno, Bueno, pues yo me llamo Héctor y mi programa se llama El Club de los Hostiles, en donde revisamos cuestiones de historia de México para todos los que no aprendieron nada en la primaria como yo. Entonces, este es nuestro proyecto, chicos, si se puede. Y pues de este lado tenemos el proyecto de Cosmic Latte, espero que les guste, estamos hablando de ciencia, tecnología y proyectos espaciales. Pues gracias a todos, bueno, gracias por juntarnos, esto está muy chido. Y espero que a todos les empiece a agradar el tema. recuerden escucharnos y seguir 3:30 Estudios.